¿Sabía que los 10 mandamientos tienen secretos que nunca se les ha dicho a la mayoría de las personas? Estas no son solo leyes antiguas talladas en piedra, son principios divinos con verdades ocultas que pueden transformar su vida hoy. ¿Qué pasa si te digo que muchas personas rompen estos mandamientos sin saberlo todos los días? ¿Que el verdadero significado detrás de ellos va mucho más allá de lo que enseñan la mayoría de las iglesias? Hay revelaciones poderosas e impactantes ocultas dentro de estas leyes, las truths, que podrían cambiar la forma en que ves la fe, la moral e incluso tus decisiones diarias. La mayoría de las personas piensan que entienden los 10 mandamientos, pero la verdad es que solo han arañado la superficie. ¿Qué pasa si estos mandamientos no son solo reglas, sino claves para desbloquear una relación más profunda con Dios? ¿Qué pasa si revelan batallas espirituales que están sucediendo en este momento en tu vida? Hay una razón por la cual estos mandamientos fueron dados directamente por Dios en el monte Sinaí, porque sostienen los fundamentos de la justicia divina, la sabiduría eterna y la estructura misma de una vida justa. Y sin embargo, muchos han pasado por alto su verdadero poder. Antes de comenzar, quiero saber, ¿alguna vez has cuestionado si realmente estás siguiendo los mandamientos de Dios en la forma en que pretendía? Es posible que te sorprenda lo que estamos a punto de descubrir. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que aprende hoy podría cambiar completamente su comprensión de la fe, la obediencia y su caminar con Jesucristo. Si cree en el poder de la palabra de Dios y quiere crecer en su fe, asegúrese de suscribirse y encender las notificaciones para que no se pierda ninguna revelación poderosa como esta. Y avíseme en los comentarios, ¿qué mandamiento crees? ¿Que las personas se rompen más sin darse cuenta? Vamos a sumergirnos en estas verdades reveladoras juntas. Los 10 mandamientos, elegidos en piedra, pero vivos en espíritu. ¿Por qué estas leyes antiguas todavía tienen una importancia inmensa en nuestro mundo moderno? Algunos los ven como reglas religiosas obsoletas, pero en realidad son un código moral divino diseñado para guiar a la humanidad. Piénselo, sin una base de justicia, la sociedad se desmorona en el caos. Los 10 mandamientos no se tratan solo de doctrina religiosa. Dan forma a la ética, la justicia y la integridad personal. Cada nación, ya sea a sabiendas o sin saberlo, construye sus sistemas legales sobre estos principios divinos. Cuando Dios inscribió estos mandamientos, no estaba simplemente imponiendo reglas, estaba ofreciendo un camino hacia una vida de sabiduría, orden y satisfacción espiritual. Incluso hoy, aquellos que viven por estos preceptos encuentran claridad en la toma de decisiones, la paz en las relaciones y la fortaleza de la fe. El impacto de estos mandamientos llega más allá de los libros de historia y los textos religiosos. Definen el núcleo de la moralidad humana. Sin embargo, a pesar de su relevancia, muchas personas pasan por alto cuán profundamente los 10 mandamientos influyen en la vida diaria. Considere las redes sociales, un espacio donde la verdad y la integridad a menudo se desvanecen a favor del engaño y la autopromoción. ¿Qué sucede cuando los principios de honestidad y respeto se erosionan? La división, la información errónea y la lucha se hacen cargo. Lo mismo se aplica a las relaciones personales. La falta de honor y compromiso conduce a familias rotas y desconfianza. Los mandamientos actúan como un ancla, recordando a la humanidad la importancia del amor, la fidelidad y la justicia. Incluso aquellos que afirman no tener fe sin saberlo. Estos principios cuando eligen la amabilidad sobre la crueldad o la verdad sobre las mentiras. ¿Por qué? Porque estas leyes están integradas en el tejido de nuestra conciencia. La Biblia nos dice, en Romanos 2:15, que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, demostrando que sus mandamientos no son solo reglas externas, sino verdades eternas que resuenan dentro del alma. Piense en el sistema de justicia. Los conceptos como no roban o no tengan testimonio falso forman la base de los marcos legales en todas las culturas. Sin estos principios, la justicia colapsa. Pero va más allá de la mera legalidad. Los mandamientos enseñan respeto,
no solo por las leyes, sino por la dignidad humana misma. Imagine un mundo en el que nadie honró sus compromisos, donde la honestidad era irrelevante y donde la codicia gobernaba sobre la generosidad. Suena como un caos, ¿no? Es por eso que los 10 mandamientos siguen siendo indispensables. Nos enseñan que la justicia no se trata solo de evitar el castigo, sino que se trata de vivir en alineación con el diseño de Dios para un mundo justo y compasivo. Jesús reforzó esta verdad en Mateo 22, 37-40, cuando resumió la ley. Ama a Dios, sobre todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos apuntan hacia esta llamada más alta, instándonos a vivir con un propósito, no solo por obligación. Lo que es aún más sorprendente es cómo estos mandamientos trascienden el tiempo, la cultura y los sistemas de creencias. Desde el antiguo Israel hasta las ciudades modernas, su impacto permanece. Considere cómo el honor a los padres fomenta a las familias fuertes, o cómo observar el descanso, como el principio de sábado, protege contra el agotamiento en un mundo de ritmo rápido. Incluso los movimientos de bienestar secular enfatizan la necesidad del descanso, la gratitud y la vida ética, las truths que han sido integradas en las escrituras durante siglos. Esto no es una coincidencia, es sabiduría divina en el trabajo. Los mandamientos de Dios no son grilletes, sino llaves de la libertad, mostrándonos cómo vivir plenamente mientras mantenemos alineados con su voluntad. Seguirlos no se trata de obediencia ciega, se trata de abrazar una vida de paz, propósito y favor divino. Cada elección que hacemos, ya sea en negocios, amistades o rutinas diarias, refleja nuestra adherencia a los principios de God o desviando. Entonces, ¿por qué tanta gente ignora estos mandamientos hoy? Algunos creen que son irrelevantes, pero las consecuencias de ignorarlos son evidentes en todas partes. Relaciones rompidas, injusticia, decadencia moral. El mundo puede cambiar, pero la verdad de Dios no. En Hebreos 13:8 está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso significa que sus principios son inquebrantables. Los 10 mandamientos son más que solo textos antiguos. Son instrucciones divinas para una vida floreciente. La pregunta no es si todavía importan. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a vivir de ellos? Los 10 mandamientos no aparecieron de la nada. Se dieron en un momento de revelación divina, en el corazón de uno de los eventos más poderosos en la historia bíblica. Imagine esto: los israelitas, recién liberados de siglos de la esclavitud egipcia, de pie al pie del monte Sinaí. El trueno ruge, los relámpagos parpadea y una nube gruesa desciende mientras la voz de Dios habla. Este no era un mensaje ordinario. Era un pacto, un acuerdo sagrado entre Dios y su pueblo elegido. Pero, ¿por qué necesitaban estas leyes con tanta urgencia? Después de generaciones de opresión, habían perdido su brújula moral, absorbiendo las prácticas corruptas de Egipto. Necesitaban un reinicio divino, una base para construir su nueva identidad como nación santa. Los mandamientos no eran solo reglas. Eran una declaración de quién debían ser, una gente apartada para el propósito de Dios. Moisés, el líder designado, ascendió a la montaña, recibiendo la ley directamente de Dios. Imagine el peso de esa responsabilidad. Las mismas palabras del Todopoderoso inscrito en tabletas de piedra, destinadas a guiar a una nación entera. Pero esto es lo que muchos pasan por alto. Los israelitas no solo se les dio leyes, se les dio una hoja de ruta divina a la libertad. La verdadera liberación no se trata solo de escapar de las cadenas físicas, sino que se trata de liberarse del pecado, la corrupción y la ceguera espiritual. Eso es exactamente lo que Dios estaba ofreciendo. Incluso hoy, muchos buscan libertad pero permanecen esclavizados con hábitos destructivos, deseos mundanos o agitación interna. Así como Dios proporcionó a los israelitas un fundamento moral, Él nos ofrece lo mismo a través de su palabra. Sin ella, las personas se derivan, tomando decisiones basadas en deseos personales en lugar de la verdad divina.
Proverbios 14:12 advierte: hay una manera que parece correcta para un hombre, pero su fin es el camino de la muerte. Considere cómo se aplica esto hoy. La sociedad redefine constantemente la moralidad, empujando los límites de lo que está bien y lo incorrecto. Pero el hecho de que el mundo cambie sus estándares no significa que Dios lo haga. Los 10 mandamientos siguen siendo una base sólida de roca, no afectada por las tendencias culturales. Mire a su alrededor. Cuando las personas rechazan estos principios divinos, sigue el caos. Las familias se separan, la honestidad se vuelve opcional y la justicia se pervertía. Los israelitas necesitaban orientación, y nosotros también. Las leyes de Dios nunca fueron destinadas a restringir. Fueron diseñados para proteger, para evitar que su gente caiga en los mismos ciclos de destrucción que habían presenciado en Egipto. Incluso Jesús reforzó la importancia de los mandamientos de Dios, declarando en Mateo 5:17: no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Eso significa que estas verdades aún tienen poder. Ignorarlas solo conduce a la caída. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué fue tan crucial que Moisés recibió estas leyes directamente de Dios? Esto no se trataba solo de gobernanza. Se trataba de una relación divina. Los mandamientos reflejaban el carácter de Dios, su justicia, santidad y amor. Siguiéndolos, los israelitas no solo obedecían las reglas, se alineaban con el corazón de Dios. Es lo mismo hoy. Cuando las personas caminan en justicia, no solo experimentan corrección moral, sino que experimentan la presencia de Dios. Los 10 mandamientos actúan como un espejo, revelando dónde estamos delante de Él. Exponen áreas donde el pecado se ha apoderado, instándonos a arrepentirnos y acercarnos a Él. ¿Y no es ese el objetivo final? ¿Vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen la luz de Dios? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir estos mandamientos con la misma reverencia que los israelitas? ¿O, como ellos, habíamos permitido distracciones e influencias mundanas para nublar nuestra visión? Cuando Moisés descendió de la montaña, llevando estas leyes divinas, no solo estaba trayendo un conjunto de reglas, sino que estaba trayendo un mensaje de vida, un llamado a la santidad. Y esa llamada todavía resuena hoy. Entonces, ¿qué haremos con él? El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3 no es solo una prohibición contra el culto a los ídolos, es un comando a establecer prioridades claras. En la antigüedad, las personas se inclinaban ante estatuas y deidades hechas de madera y piedra. Pero hoy, los dioses falsos adquieren diferentes formas: el dinero, la fama, el éxito, las relaciones, incluso las ambiciones personales. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestros corazones se convierta en un ídolo. Piénsalo. ¿Cuántas personas se despiertan todos los días consumidas por los objetivos profesionales pero descuidan sus vidas espirituales? ¿Cuántos persiguiendo riqueza material, creyendo que les traerá paz, pero aún así se sentirá vacía? La Biblia es clara: solo Dios puede realmente satisfacer el alma. Jesús dijo en Mateo 6:33: busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te agregarán. Cuando las personas priorizan a Dios, todo lo demás cae en su lugar. Pero seamos realistas, esto es más fácil decirlo que hacerlo. El mundo constantemente atrae a las personas en diferentes direcciones, ofreciendo placeres temporales que parecen satisfactorios, pero que finalmente las dejan agotadas. Es por eso que Dios hizo de este el primer mandamiento. Establece la base de todo lo demás. Si nuestros corazones están divididos, si servimos múltiples maestros, nunca experimentaremos la verdadera paz espiritual. Jesús mismo advirtió en Mateo 6:24: nadie puede servir a 2 maestros. O odiarás al uno y amarás al otro, o serás dedicado a uno y despreciarás al otro. Los israelitas lucharon con esto. A menudo recurrieron a dioses falsos, buscando poder y prosperidad, solo para enfrentar la destrucción. Lo mismo sucede hoy. Cada vez que alguien eleva algo por encima de Dios,
ya sea el éxito, las relaciones o los deseos personales, se sube a un camino que se aleja de su presencia. Hagamos esto personal. ¿Alguna vez te has quedado obsesionado con algo, tu carrera, una relación, éxito financiero, solo para darte cuenta de que estaba consumiendo tus pensamientos, tus emociones e incluso tu sentido de identidad? Así es. ¿Cómo funcionan los ídolos? Prometen satisfacción pero exigen más de lo que dan. Antes de que te des cuenta, estás sacrificando el tiempo con Dios, descuidando la oración o justificando los compromisos que normalmente no harías. El primer mandamiento es la forma en que Dios dice: no dejes que nada me reemplace en tu vida. Él sabe que cuando la gente lo pone primero, todo lo demás se alinea. Eso no quiere decir que las luchas desaparezcan, pero la fe se convierte en el ancla que los mantiene estables a través de las tormentas de la vida. En Deuteronomio 6:5, Dios ordena: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Observe que no dice algunos de tu corazón, lo quiere todo. Este mandamiento también expone ídolos ocultos. Las cosas que las personas ni siquiera se dan cuenta han tomado el control de sus corazones. Las redes sociales, el entretenimiento, los logros personales. Nunca de estos son malos en sí mismas, pero cuando consumen más atención que Dios, se convierten en distracciones espirituales. Mira al joven gobernante rico en Marcos 10:17-22. Siguió los mandamientos, pero no pudo dejar ir su riqueza para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus posesiones se habían convertido en su Dios. La triste verdad es que muchos hoy cometen el mismo error. Creen en Dios, pero viven como si algo más fuera más importante. Es por eso que este mandamiento es un llamado al autoexamen. ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué impulsa tus decisiones? Si la respuesta es otra cosa que Dios, podría ser hora de realinear sus prioridades. Entonces, ¿qué significa no tener otros dioses antes que Él? Se trata de devoción. Se trata de hacer de Dios el centro absoluto de la vida, no solo a alguien a quien llamamos cuando las cosas salen mal, sino la que buscamos diariamente. Significa confiar en Él por encima de todo, ya sea en finanzas, relaciones o planes futuros. Cuando las personas realmente adoptan este mandamiento, dejan de vivir con miedo, porque saben que su seguridad no proviene de cosas mundanas, sino de Dios mismo. El primer mandamiento no es solo una regla, es una invitación a una relación más profunda e inquebrantable con el Creador del universo. Y cuando eso sucede, todo lo demás ocupa su lugar legítimo. El segundo mandamiento: no hará una imagen tallada. Éxodo 20:4. Va más allá de los ídolos físicos. En la época bíblica, las personas elaboraron estatuas de dioses, creyendo que podrían manipular el poder divino. Pero la idolatría no se trata solo de estatuas, sino que se trata de cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestros corazones. Muchos suponen que están libres de este pecado porque no se inclinan ante los terneros dorados, pero seamos honestos, los ídolos modernos están en todas partes. Las personas adoran la fama, el éxito, la comodidad, incluso sus propias opiniones. Algunos tratan sus trabajos, relaciones o puntos de vista políticos como verdades finales. Otros dan forma a Dios en su propia imagen, eligiendo partes de la Biblia que se adapten a sus preferencias mientras ignoran el resto. Ese es un camino peligroso. Dios no es algo que se moldee de acuerdo con los deseos personales. Es soberano y su verdad sigue siendo inmutable. Este mandamiento es una advertencia contra la creación de una versión de Dios que se ajuste a la conveniencia personal. Sucede con más frecuencia de lo que la gente se da cuenta. Piénselo. ¿Cómo muchas veces has escuchado a alguien decir: Dios mío, nunca juzgaría a nadie, o sigo las partes de la Biblia que tienen sentido para mí? Eso es idolatría. En lugar de adorar al Dios verdadero, están adorando una versión de Él que se alinea con su estilo de vida. Los israelitas hicieron esto cuando hicieron la pantorrilla dorada en Éxodo 32. No pensaron que estaban rechazando a Dios,
Simplemente querían una representación visible de Él. Pero Dios estaba furioso porque habían remodelado su imagen en algo que podían controlar. Esto todavía sucede hoy. Cada vez que alguien distorsiona la verdad de Dios para que se ajuste a los deseos personales, no son diferentes de aquellos que se inclinaron ante ídolos falsos en el pasado. El peligro de la idolatría es que crea una falsa sensación de seguridad. La gente cree que están siguiendo a Dios, pero en realidad están siguiendo a un Dios de su propia creación, una que nunca condenan, nunca desafía, y siempre está de acuerdo con ellos. Pero el verdadero Dios es santo, y su palabra no cambia, para acomodar las preferencias humanas. Deuteronomio 4:24 dice, «Para el Señor, tu Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso». Este celos no es como los celos humanos, es una demanda justa de devoción exclusiva. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tome el lugar de Dios en la vida de una persona, finalmente les fallará. El dinero se agota, las relaciones se rompen, el éxito se desvanece, pero Dios permanece. Es por eso que le ordena a su pueblo que lo adore como realmente es, no como quieren que sea. La idolatría no es solo un acto externo, comienza en el corazón. Ezequiel 14:3 habla de personas que establecen ídolos en sus corazones, lo que significa que la idolatría a menudo es interna antes de que se vuelva externa. Esto explica por qué muchos luchan con la fe. Sin saberlo, han colocado otras cosas por encima de Dios. Algunos adoran su propia comodidad, evitando verdades bíblicas difíciles porque no quieren cambiar. Otros adoran la aprobación humana, temiendo el rechazo más de lo que temen desobedecer a Dios. Jesús se dirigió a esto directamente en Mateo 6:24 diciendo, «Nadie puede servir a dos maestros. Si Dios no está en el centro, algo más tomará su lugar». Es por eso que este mandamiento es tan crucial. Obliga a las personas a examinar lo que realmente ocupa el primer lugar en sus vidas. Entonces, ¿cómo protegemos contra la idolatría? Comienza con la rendición. Adorar a Dios significa dejar ir el control y someterse a su autoridad. Significa buscar su verdad, incluso cuando es incómodo. Significa negarse a dejar que cualquier cosa, incluso cosas buenas, lo replíen. El segundo mandamiento no se trata solo de evitar estatuas. Se trata de mantener nuestros corazones libres de cualquier cosa que compite con el lugar legítimo de Dios. Porque al final del día, solo existe un trono en nuestras vidas. La pregunta es, ¿quién se sienta en ella? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. A menudo es mal entendido. Muchos piensan que se trata solo de evitar frases como, «Oh Dios mío», pero va mucho más profundo. Tomar el nombre de Dios en vano significa mal uso, tratarlo casualmente o adjuntarlo a cosas que nunca respaldó. Se trata de reverencia, reconociendo que el nombre de Dios conlleva poder, autoridad y santidad. En tiempos bíblicos, los nombres no eran solo etiquetas, representaron el carácter y la identidad. Por eso el nombre de Dios es sagrado. Cuando alguien invoca descuidadamente su nombre sin respeto, lo despoja de su peso. Piénselo. ¿Cómo? Muchas personas afirman seguir a Dios, pero usan su nombre para justificar sus agendas personales. ¿Cuántos juran por Dios, pero viven de manera que contradicen su palabra? Este mandamiento advierte contra tal hipocresía. Considere cómo se aplica esto hoy. Muchos usan el nombre de Dios para manipular a los demás, envolviendo ambiciones egoístas en el lenguaje religioso. Algunos torcen las escrituras para defender sus opiniones personales, usando «Dios me dijo» como una forma de silenciar el debate. Otros invocan su nombre en momentos de ira o frustración, hablando sin pensarlo. Pero el mal uso más peligroso del nombre de Dios ocurre cuando las personas afirman representarlo, pero actúan de manera que traicione a su carácter. Jesús se dirigió a esto en Mateo 7, 21-23, diciendo que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino, sino solo a aquellos que hacen la voluntad del Padre.
Esa es una verdad aleccionadora. Usar el nombre de Dios no se trata solo de palabras, sino que se trata de vivir en alineación con su verdad. La reverencia por el nombre de Dios es más que evitar ciertas frases. Se trata de cómo nos llevamos a nosotros mismos como creyentes. Piense en un niño que respeta a sus padres. No solo evitan insultarlos, viven de una manera que les trae honor. Lo mismo es cierto para aquellos que siguen a Dios. Cuando los cristianos reclaman su nombre pero viven de una manera que contradice sus enseñanzas, lo tergiversan. Es por eso que Pablo insta a los creyentes en Colosenses 3:17. Hagas lo que hagas, en palabra o escritura, haz todo en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que la integridad es importante. Nuestras palabras, acciones e incluso nuestras actitudes deberían reflejar la santidad del Dios al que afirmamos servir. Tomar su nombre en serio significa vivir de una manera que le trae gloria. Pero tomemos esto aún más profundo. ¿Por qué esto importa tanto? Porque el nombre de Dios lleva poder. En la Biblia, la gente fue curada, los demonios fueron expulsados y los milagros ocurrieron a través de su nombre. Hechos 4:12 declara: la salvación se encuentra en nadie más, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvos. No se trata solo de evitar la falta de respeto, se trata de reconocer que el nombre de Dios representa su autoridad. Cuando lo usamos mal, socavamos su importancia, pero cuando lo honramos, entramos en el poder que viene con él. Es por eso que Jesús enseñó a sus discípulos a rezar: sagrado ser tu nombre. Mateo 6:9. Su nombre es santo y debe tratarse como tal. Entonces, ¿cómo aplicamos este mandamiento en la vida diaria? Comienza con conciencia. Antes de hablar o actuar en nombre de Dios, pregunte: ¿esto lo honra? ¿Refleja esto su verdad? ¿Lo estoy representando con precisión? Si no, es hora de hacer una pausa y realinear. Respetar el nombre de Dios no se trata solo de evitar mal uso, se trata de llevarlo con reverencia en todo lo que hacemos. Porque al final del día, si llevamos su nombre, debemos vivir de una manera que lo demuestre. El cuarto mandamiento: recuerda el día de reposo para mantenerlo santo. Éxodo 20:8. Es uno de los mandamientos más pasados por alto pero profundamente transformadores. En un mundo que glorifica la productividad de ajetreo y constante, el descanso a menudo se ve como una debilidad, pero Dios ordenó a su pueblo que descansara, no como una opción, sino como una necesidad. ¿Por qué? Porque el descanso no se trata solo de recuperación física, se trata de renovación espiritual. El sábado es una invitación divina para alejarse del caos, hacer una pausa, reflexionar y volver a conectarse con Dios. Cuando la gente descuida el descanso, no solo agotan sus cuerpos, drenan sus almas. Es por eso que tantos se sienten quemados, ansiosos y desconectados de su fe. El mundo empuja una mentalidad de esfuerzo constante, pero Dios llama a su pueblo a confiar en Él lo suficiente como para detenerse, respirar y concentrarse en lo que realmente importa. El sábado no se trata solo de tomarse un día libre, se trata de dedicar tiempo a Dios. Mira el patrón que Dios estableció desde el principio. En Génesis 2:3, después de crear el mundo, Dios mismo descansó. No porque estuviera cansado, sino para establecer un ritmo de trabajo y adoración. Jesús reafirmó esto cuando dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Nunca fue una regla rígida, sino un regalo, una oportunidad para realinearse con la presencia de Dios. Sin embargo, muchos lo tratan como opcional, llenando sus horarios con tareas interminables y se preguntan por ¿qué se sienten espiritualmente vacíos? La verdad es que, cuando las personas priorizan todo, excepto a Dios, terminan desconectados, frustrados e inquietos. El sábado es la forma en que Dios dice: reduzca la velocidad y recuerda quién te sostiene. Piense en cuán diferente sería la vida si la gente realmente abrazara este mandamiento. En lugar de correr vacío, operarían desde un lugar de paz. En lugar de esforzarse constantemente,
Aprenderían a confiar en que Dios tiene el control. Los israelitas tuvieron que aprender esta lección de primera mano cuando Dios proporcionó maná en el desierto. Les ordenó que se reunieran lo suficiente durante 6 días porque en el séptimo no habría ninguno. Éxodo 16:26. Era una prueba de fe. ¿Confiarían que Dios proporcionaría incluso cuando dejaran de trabajar? Muchos ignoraron el comando e intentaron reunirse más, solo para encontrar sus esfuerzos desperdiciados. La lección sigue siendo cierta hoy. Cuando las personas trabajan sin descansar, persiguiendo constantemente la seguridad, se pierden la seguridad más profunda que proviene de confiar en Dios. Este mandamiento también desafía las distracciones modernas. El sábado no se trata solo de detener el trabajo, sino que se trata de ser intencional con la adoración. Eso significa alejarse del ruido, ya sean redes sociales, notificaciones interminables o la presión para estar siempre disponible. Se trata de dejar de lado el tiempo para rezar, reflexionar y estar aún en presencia de Dios. El Salmo 46:10 dice: «Sea quieto y sepa que soy Dios». ¿Con qué frecuencia la gente realmente se detiene y deja que esa verdad se hunda? Muchos afirman que no tienen tiempo para Dios, pero tienen horas de entretenimiento, trabajo y socialización. El sábado es un cheque de corazón, un recordatorio, para preguntar, ¿qué tiene realmente mi tiempo y atención? Entonces, ¿cómo es el mantenimiento del sábado hoy? Se trata de crear un espacio sagrado en un mundo ocupado. Se trata de priorizar a Dios por encima de los plazos, por encima de las distracciones, por encima de las ambiciones personales. Ya sea que esté dejando de lado el tiempo para la oración, la reunión con otros creyentes o simplemente descansando, en su presencia, el objetivo es el mismo: honrar a Dios confiando en que Él es suficiente. Porque al final del día, la paz real no se encuentra en lograr más, se encuentra en saber que Dios ya tiene el control. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. No se trata solo de respetar a los padres. Se trata de comprender la base de la autoridad y el legado. En el mundo de hoy, donde la independencia se glorifica y a menudo se celebra la rebelión, la idea de honrar a los padres parece desactualizado para muchos. Pero este mandamiento está profundamente vinculado al diseño de Dios para la familia, la sociedad y la herencia espiritual. Respetar a los padres no se trata solo de obediencia, se trata de reconocer la sabiduría, los sacrificios y el papel que desempeñan para dar forma a las vidas. Cuando las estructuras familiares se descomponen, también lo hace la sociedad. Es por eso que el mandamiento no dice honrarlos si son perfectos, simplemente dice honrarlos. ¿Por qué? Porque a través de honrar la autoridad terrenal, las personas aprenden a honrar la autoridad divina. Si alguien lucha por respetar a sus padres, ¿cómo puede someterse completamente a Dios? Pero ¿qué pasa con los padres difíciles? ¿Qué pasa con aquellos que han cometido errores, que pueden no haber estado a la altura de su papel? Este mandamiento no significa aceptar ciegamente el maltrato. Significa mantener un corazón de respeto, incluso cuando establece límites. El perdón no significa olvidar, pero sí significa liberar amargura. Jesús mismo demostró esto cuando rezó por los que lo perseguían. Lucas 23:34. Honrar a los padres significa verlos a través de los ojos de Dios, no como seres perfectos, sino como individuos formados por sus propias luchas. Se trata de elegir la gracia sobre el resentimiento, comprender que incluso las personas defectuosas pueden ser buques de sabiduría. Algunos pueden haber tenido padres ausentes o abusivos, pero el comando sigue siendo honor. Eso puede significar orar por ellos, negarse a aferrarse al resentimiento o simplemente reconocer el papel que desempeñaron en la existencia. Aquí hay una verdad espiritual más profunda. Los padres de adoración no se trata solo del pasado. Se trata de asegurar bendiciones para el futuro. Este es el primer mandamiento con una promesa: que tus días pueden ser largos en la tierra que el Señor tu Dios te está dando. Efesios 6:2-3.
Dios vincula el honor con la longevidad y la estabilidad. ¿Por qué? Porque una sociedad que defiende el respeto por los valores familiares prospera, mientras que una que los rechaza se desmorona. Mire la historia. Las naciones que ignoraron la unidad familiar a menudo cayeron en la decadencia moral y social. Las familias son el primer lugar donde las personas aprenden disciplina, amor y responsabilidad. Cuando esas bases son débiles, los individuos luchan con la identidad, las relaciones y el propósito. Es por eso que Dios le dio tanta importancia a este mandamiento. No se trata solo de individuos, se trata de la fuerza de generaciones enteras. Pero honrar a los padres también refleja algo mayor: nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Muchos luchan con la fe porque su visión de Dios es moldeada por sus padres terrenales. Si alguien creció en un hogar sin amor ni orientación, es difícil confiar en un padre amoroso. Pero Dios no es como padres humanos defectuosos. Es perfecto en el amor, la sabiduría y la provisión. El Salmo 27:10 tranquiliza: aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Esto significa que incluso si alguien no recibió el amor que necesitaba de sus padres, no carece de padre. Dios interviene, llenando los vacíos, restaurando lo que estaba roto y enseñando cómo se ve el verdadero amor. Entonces, ¿cómo aplicamos este mandamiento hoy? Al elegir honrar, no solo a través de palabras, sino a través de acciones. Significa expresar gratitud, buscar reconciliación cuando sea posible y transmitir valores de fe y respeto a la próxima generación. Significa reconocer que el honor no se trata de lo que los padres merecen, se trata de lo que Dios ordena. Y al elegir obedecer, la gente se sube a la bendición de una vida arraigada en el respeto, el legado y el favor divino. El sexto mandamiento: no asesinarás. Éxodo 20:13. Parece sencillo, pero su significado es mucho más profundo de lo que la mayoría se da cuenta. Muchos miran este comando y piensan: nunca he matado a nadie, por lo que esto no se aplica a mí. Pero Jesús redefinió el asesinato en Mateo 5:21-22, enseñando que incluso albergar la ira contra alguien es una violación de este mandamiento. Así es, atredes, rencor y resentimiento son formas espirituales de asesinato. ¿Por qué? Porque envenenan el corazón, destruyen las relaciones y separan a las personas de la presencia de Dios. Piense en cuántas vidas se han arruinado, no por la violencia física, sino con palabras habladas con ira, traición y amargura sin control. La Biblia advierte en Proverbios 18:21: la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. El asesinato comienza en el corazón mucho antes de que se manifieste en acción. Pero vamos más profundos. ¿Por qué este mandamiento es tan crucial? Porque la vida es sagrada. Cada ser humano se hace a imagen de Dios, Génesis 1:27, lo que significa que cada vida tiene un valor divino. Cuando alguien daña a otro, física, emocional o espiritualmente, están atacando la misma imagen de Dios. Es por eso que Jesús llama a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos, Lucas 6:27. No se trata de excusar irregularidades, sino de negarse a dejar que el odio se arraiga. Mire a Caín y Abel. Los celos de Caín llevaron al asesinato, pero el verdadero problema comenzó en su corazón. Génesis 4:6-7. Dios le advirtió que el pecado estaba agachado en la puerta, esperando consumirlo. Lo mismo sucede hoy. Cuando las personas permiten que la ira, la envidia o la falta de perdón se agachen, eventualmente conduce a la destrucción, ya sea a través de relaciones rotas, reputaciones arruinadas o incluso daños autoinfligidos. Este mandamiento también habla de la cultura de la violencia en el mundo de hoy. Mire el entretenimiento. Las simulaciones, la música y los videojuegos a menudo glorifican la agresión, lo que hace que la violencia parezca normal. Pero el estándar de Dios no ha cambiado. Él llama a su gente a ser pacificadores, no contribuyentes a una cultura que desensibiliza el asesinato. Piense en cuánto existe división en la sociedad hoy: odio político, tensiones raciales,
Conflictos sociales. Las personas pueden no atacarse físicamente, pero el daño verbal y emocional es igual de real. Es por eso que Jesús enfatizó el perdón. Sabía que aferrarse a la ira conduce a un ciclo de destrucción. Colosenses 3:13, Ants. Perdona como el Señor te perdonó. Cuando las personas se niegan a perdonar, se encadenan a lo que les duele. La verdadera libertad proviene de liberar esa carga a Dios. Pero hay otra capa para este mandamiento: la destrucción. Muchos se hacen daño a través de hábitos destructivos, adicciones y decisiones imprudentes. Algunos incluso luchan con los pensamientos de terminar sus propias vidas, creyendo que no tienen valor. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. El Salmo 139:14 declara: Estoy hecho temor y maravillosamente. El enemigo busca convencer a las personas de que sus vidas no tienen valor, pero eso es una mentira. Cada vida tiene un propósito divino, y nadie está más allá de la redención. Si alguna vez te has sentido inútil, sé esto: Dios te ve, te ama y tiene un plan para ti. Cuidar de uno mismo, física, mental y espiritualmente, también es parte de honrar a este mandamiento. Entonces, ¿cómo vivimos realmente este mandamiento? Eligiendo la vida en todos los sentidos, al negarse a dejar que la ira se arraiga, al valorar a otros, incluso cuando es difícil, hablando palabras que sanan en lugar de destruir, buscando la paz en lugar de conflicto. Y lo más importante, al recordar que la vida, nuestros y los demás, es un don sagrado de Dios. El sexto mandamiento no se trata solo de evitar el asesinato físico. Se trata de cultivar un corazón que refleje el amor, la gracia y el respeto de Dios por la vida. El séptimo mandamiento, no cometerá adulterio, Éxodo 20:14, es mucho más que solo una traición física. El adulterio comienza en el corazón, mucho antes de que se manifieste en acción. Jesús dejó esto claro en Mateo 5:27-28, enseñando que incluso mirar a alguien con lujuria está cometiendo adulterio en el corazón. ¿Por qué? Porque el pecado comienza internamente. Los pensamientos se convierten en deseos, los deseos se convierten en acciones y las acciones traen destrucción. El mundo a menudo minimiza la infidelidad, tratándolo como un error o incluso como una forma de autoexpresión. Pero Dios lo ve de manera diferente. El matrimonio es un pacto sagrado, un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia, Efesios 5:25. Romper ese pacto no solo daña las relaciones, sino que distorsiona el símbolo espiritual de la fidelidad entre Dios y su pueblo. Pero tomemos esto, más profundo. ¿Por qué la fidelidad es tan crucial para Dios? Porque Él mismo es fiel. A lo largo de las Escrituras, Dios describe su relación con su pueblo como matrimonio. Cuando Israel se convirtió en dioses falsos, lo llamó adulterio. Espiritual, Jeremías 3:8-9. Ese mismo principio se aplica hoy. Cada vez que alguien prioriza algo por encima de su relación con Dios, comete una infidelidad espiritual. Este mandamiento no se trata solo del matrimonio, sino que se trata de fidelidad en todas las áreas de la vida. Un corazón que deambula por sus compromisos, ya sea a un cónyuge, a Dios o a la integridad personal, es un corazón vulnerable a la destrucción. Es por eso que Proverbios 4:23 advierte: por encima de todo, proteja su corazón. Por todo lo que haces fluye de él. El adulterio no ocurre de repente, comienza con pequeños compromisos. Comienza cuando alguien permite que su mente se detenga en cosas que no deberían, cuando justifican conversaciones inapropiadas, cuando entretienen fantasías en lugar de cerrarlas. Es por eso que Jesús pide una acción radical, diciendo: si tu ojo derecho te hace tropezar, lo saca. Mateo 5:29. Por supuesto, no estaba hablando literalmente, sino enfatizando que cualquier cosa que conduzca al pecado debe ser eliminado. La batalla por la pureza se gana en la mente antes de que llegue al cuerpo. Muchos piensan que son lo suficientemente fuertes como para resistir la tentación, pero fallan porque no establecen límites. Joseph en Génesis 39 es un ejemplo perfecto.
Cuando se enfrenta a la tentación, no negoció, corrió. Ese es el nivel de urgencia requerido para permanecer fiel. Este mandamiento también desafía la forma en que la sociedad moderna trata la sexualidad. El mundo normaliza la promiscuidad, llamándola libertad, pero la verdad es que conduce a la esclavitud. Matrimonios rotos, confianza destrozada, cicatrices emocionales. La terma siempre viene con consecuencias. El enemigo distorsiona el deseo, convirtiendo algo creado para la intimidad en una herramienta para la destrucción. Pero el diseño de Dios para el amor y el compromiso es hermoso. Hebreos 13:4 declara: el matrimonio debe ser honrado por todos, y la cama matrimonial se mantuvo pura. Cuando las personas respetan esta verdad, experimentan relaciones basadas en la confianza, la seguridad y la bendición divina. La fidelidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino que se trata de cultivar un amor que refleje la inquebrantable devoción de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos este mandamiento hoy? Comienza con disciplina. Proteger el corazón, controlar los pensamientos, establecer límites y huir de cualquier cosa que amenace la pureza. Significa priorizar la fidelidad no solo en el matrimonio, sino en todas las áreas de la vida. Fe, a Dios, a los compromisos, a la integridad. Porque al final, la pureza no se trata solo de evitar el pecado, se trata de elegir una vida que honre a Dios, refleja su amor y camina en la libertad de su verdad. El octavo mandamiento: no robarás. Éxodo 20:15. No se trata solo de tomar lo que no te pertenece. Se trata de integridad, confianza y cómo manejamos las bendiciones que Dios nos ha confiado. Muchos piensan que el robo se limita al robo o al fraude, pero es mucho más profundo. ¿Alguna vez ha tomado el crédito por el trabajo de otra persona? ¿Tiempo perdido en su trabajo mientras se le paga? ¿Retenido algo que podría haber dado, ya sea dinero, conocimiento o amabilidad? Todos estos caen bajo el principio de robo. Dios llama a su pueblo a ser administradores honestos y responsables de lo que tienen. Cuando alguien roba, no solo están tomando de los demás, sino que están actuando por falta de confianza en la provisión de Dios. En lugar de confiar en Él, buscan atajos, a menudo a expensas de los demás. Pero hay otro lado de este mandamiento: robo espiritual. Malachi 3:8 pregunta: ¿un hombre robará a Dios? Sin embargo, me robas. ¿Cómo? Al retener los diezmos y las ofrendas. Muchos disfrutan de las bendiciones de Dios, pero no logran honrarlo con sus recursos. Todo lo que tenemos, tiempo, talentos, finanzas, a Dios. Cuando contenemos lo que se debe dar, ya sea a la iglesia, los necesitados o en servicio a los demás, estamos robando de su reino. Jesús enfatizó la generosidad, enseñando que es más bendecido dar que recibir. Hechos 20:35. Robar no se trata solo de tomar, sino que también se trata de darle cuando Dios nos llama. La codicia y el egoísmo son tan peligrosos como el robo, porque revelan un corazón que no está dispuesto a confiar en la provisión de Dios. Este mandamiento también desafía la forma en que las personas piensan sobre el éxito. En el mundo de hoy, muchas esquinas cortan, engañan o manipulan para salir adelante, pero la ganancia maltratada nunca dura. Proverbios 10:2 dice: los tesoros maltratados no tienen un valor duradero, pero la justicia ofrece de la muerte. Aquellos que persiguen riqueza deshonestamente pueden tener éxito por un tiempo, pero finalmente se desmorona. La verdadera prosperidad proviene de caminar en integridad. Mire a Zaqueus en Lucas 19. Era un recaudador de impuestos que había robado a muchos, pero cuando se encontró con Jesús, no se arrepintió con palabras, tomó medidas, regresó lo que había robado y dio generosamente. Esa es la marca de la verdadera transformación, cuando el corazón de una persona cambia de llevar a dar. El robo también se aplica a las oportunidades. ¿Con qué frecuencia las personas detienen a los demás de los celos? ¿Sabotaje el éxito de alguien por inseguridad? Cuando alguien bloquea el crecimiento de otro por la ambición egoísta,
está robando algo con lo que Dios pretendía bendecir a esa persona. Santiago 3:16 advierte: porque donde tienes envidia y ambición egoísta, allí encuentras el desorden y cada práctica malvada. El espíritu detrás del robo no se trata solo de dinero, sino que se trata de la avaricia, la deshonestidad y una mentalidad que valora la autojusticia. Pero cuando las personas confían en Dios como su proveedor, no necesitan robar. Dan libremente, sabiendo que Dios satisface todas las necesidades. Filipenses 4:19. Entonces, ¿cómo vivimos este mandamiento? Al elegir la honestidad en todas las áreas: finanzas, trabajo, relaciones y fe. Al negarse a cortar esquinas, manipular o retener lo que pertenece a los demás. Al confiar en que Dios proporciona y que ningún éxito ganó deshonestamente, vale la pena el costo del compromiso espiritual. La integridad no se trata solo de hacer lo correcto cuando otros están mirando, se trata de vivir de una manera que honre a Dios en todo momento. Porque al final, nada robado puede realmente bendecir, pero todo lo dado en la justicia se multiplica bajo la mano de Dios. El 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu vecino. Éxodo 20:16. No se trata solo de mentir, se trata de la verdad, la integridad y el poder de las palabras. Las palabras pueden acumular o destruir, sanar o herir, traer justicia o causar injusticia. En tiempos bíblicos, el testimonio falso podría costarle a alguien su vida, reputación o herencia. Hoy, el principio sigue siendo el mismo. ¿Con qué frecuencia las personas giran hechos, exageran historias o difunden información errónea para obtener ganancias personales? Las redes sociales han amplificado este problema. Acusaciones de falso, narraciones engañosas y medias verdades, propagadas como incendios forestales, arruinando vidas en el proceso. Proverbios 18:21 advierte: la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Eso significa que cada palabra hablada tiene peso. Dios llama a su pueblo a ser amantes de la verdad, no contribuyentes al engaño. Pero tomemos este testigo falso, más profundo. El falso testigo no se trata solo de mentiras directas. Incluye chismes, calumnias y manipulación. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por los rumores? ¿Cuántas reputaciones han sido arruinadas por acusaciones no verificadas? James 3:6 compara la lengua con un incendio, capaz de incendiar todo un curso de vida. Solo se necesita una sola palabra para siembrar la división, la desconfianza o el odio. Es por eso que Jesús enfatizó la honestidad, enseñando en Mateo 5:37, deja que tu sí sea sí y tu no, no. Cualquier cosa más allá de esto proviene del maligno. La integridad no se trata solo de evitar mentiras, se trata de negarse a torcer la verdad para obtener una ventaja personal. Este mandamiento también aborda la hipocresía. Muchos afirman seguir a Dios, pero viven deshonestamente, presentando una imagen que no refleja su verdadero carácter. Esa es una forma de falso testimonio. Los fariseos en la época de Jesús eran maestros de esto. Actuaron santos, pero estaban llenos de corrupción por dentro. Jesús los llamó tumbas encaladas, Mateo 23:27, hermosos por fuera pero muerto dentro. Dios valora la verdad, no solo en palabras, sino en el corazón. El Salmo 51:6 dice: deseas la verdad en el ser interno. Vivir sinceramente significa ser honesto con uno mismo, con los demás y con Dios. Falso testigo se extiende más allá de las interacciones personales, corrompe la justicia. Soborno, falsas acusaciones, hechos retorcidos en los tribunales. O lugares de trabajo, cuando la verdad se ve comprometida, la justicia sufre. Isaías 5:20 advierte: ay de los que llaman mal al mal y el bien mal. Hoy, muchos justifican el engaño para ganancias políticas, financieras o personales, creyendo que los fines justifican los medios. Pero el estándar de Dios no cambia. Él es un Dios de la justicia y llama a su pueblo a reflejar esa justicia en sus palabras y acciones. Entonces, ¿cómo vivimos este mandamiento? Hablando sinceramente,
negándose a chismes y protegiendo nuestras palabras. Asegurar que lo que decimos construya a los demás en lugar de derribarlos. Al elegir la honestidad, incluso cuando es inconveniente. Porque al final, Dios no solo está escuchando, sino que hace que cada palabra sea responsable. Mateo 12:36 nos recuerda: todos tendrán que dar cuenta el día del juicio por cada palabra vacía que han hablado. Es por eso que elegir la verdad no es solo lo correcto, es lo único que debe hacer. El 10º mandamiento, no codiciarás, Éxodo 20:17, triunfa con algo más profundo que las acciones, aborda el corazón. A diferencia de otros mandamientos que se centran en el comportamiento externo, este se dirige a los deseos internos. Codificar no es solo querer lo que alguien más tiene. Está permitiendo ese deseo de consumir el corazón, lo que lleva al descontento, los celos e incluso el pecado. Muchos subestiman el poder de los deseos sin control, pero la Biblia advierte, en Santiago 1:14-15, que el deseo, cuando da a luz al pecado, conduce a la muerte. El codiciado no es inofensivo, vemba las relaciones, combina el resentimiento y las personas de Dios. ¿Por qué? Porque aleja el enfoque de la gratitud y la confianza en la provisión de Dios a una obsesión con lo que nos falta. Pero tomemos esto más profundo. La codificación no se trata solo de cosas materiales. Puede ser sobre el estado, las relaciones, la influencia o incluso los dones espirituales de otra persona. ¿Con qué frecuencia las personas comparan sus vidas con los demás? ¿Se sienten inferiores o insatisfechas? Las redes sociales intensifican esta lucha, mostrando constantemente versiones curadas de éxito y felicidad. Pero la comparación es una trampa. Cuando las personas se centran en lo que no tienen, no aprecian lo que Dios les ha dado. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 4:11-12, he aprendido a estar contento con las circunstancias. La satisfacción no se trata de tener todo, se trata de confiar en que Dios ha dado exactamente lo que se necesita en cada temporada. Coding también revela un problema espiritual más profundo, dististrucia en el plan de Dios. Cuando alguien envidia las bendiciones de otro, esencialmente cuestionan la sabiduría de Dios, creyendo que les ha retenido algo bueno. Esta fue la raíz del engaño de Satanás en el jardín del Edén. Él convenció a Eva de que Dios le estaba manteniendo algo, llevándola a desear lo que no estaba destinado a ella. Génesis 3:4-6. Lo mismo sucede hoy. La gente persigue cosas fuera del momento o diseño de Dios, creyendo que necesitan que se cumplan. Pero el cumplimiento nunca proviene de las posesiones, el estado o la aprobación humana. Proviene de caminar alineado con la voluntad de Dios. Este mandamiento también destaca la importancia de la gratitud. El antídoto para codiciar es el día de acción de gracias. Mira Tesalonicenses 5:18. Ordena, da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Cuando las personas cultivan gratitud, su enfoque cambia de lo que les falta a lo que tienen. En lugar de resentir las bendiciones de los demás, las celebran. En lugar de perseguir después de más, descansan en la seguridad de que la provisión de Dios es suficiente. Jesús enseñó esto en Mateo 6:33. Busque primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te agregarán. La clave para recibir no es envidiar, es confianza. Entonces, ¿cómo protegemos contra el codiciado? Al arreglar nuestros ojos en Jesús, no en lo que otros tienen. Al elegir la satisfacción sobre la comparación, la gratitud sobre los celos y la confianza sobre la ansiedad. Porque al final del día, Dios sabe exactamente lo que cada persona necesita, y su plan siempre es mejor de lo que cualquier envidia podría desear. La verdadera paz no se encuentra en obtener lo que otros tienen, se encuentra al saber que lo que Dios ha dado ya es más que suficiente. Ahora que has visto las verdades ocultas detrás de los 10 mandamientos, una pregunta sigue siendo: ¿estás realmente viviendo por ellos? Estas no son solo reglas antiguas, son el plan de Dios para una vida de fe, integridad
y bendición divina. Pero aquí está el verdadero desafío. Conocer los mandamientos es una cosa, aplicarlos es otra. ¿Cuál de estos mandamientos te habló más? ¿Cuál te hizo repensar tus elecciones diarias? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber de ti. Y si este video lo ayudó a ver los 10 mandamientos de una manera nueva, asegúrese de gustar, compartir y suscribirse para que no se pierda revelaciones más poderosas que fortalecerán su caminar con Dios. Antes de ir, mira el siguiente video en tu pantalla. Es otra enseñanza reveladora que tomará tu fe aún más. Hasta la próxima, mantente fuerte en la palabra, y que Dios te bendiga abundantemente. Este es Marco, y te veré en el próximo.